como ya es de costumbre, arrancamos con la siguiente pregunta. ¿Conoce usted cómo fue la vida de César Vallejo en París? Esperamos sus respuestas a través de Facebook con el hashtag Edición Vallejiana. Iniciamos nuestro programa con nuestra invitada especial, Anaí Solano Correa, la cual nos dará o nos hablará de quién fue César Vallejo. Adelante. Muy buenas tardes, querido público televidente. Hoy, como todos los días, será un programa lleno de noticias y acontecimientos importantes. Así que no se vaya a mover porque sabemos que a usted le gusta estar bien informado. Bien, ahora nos encontramos en el centro de Lima, exactamente en el jirón Huancavelica, frente al bello monumento de nuestro gran poeta César Vallejo. Y desde aquí, con este hermoso fondo, hablaremos acerca de la vida y obra de Vallejo en París y del país del cual nunca más volvería, tal y como lo menciona en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca y Me moriré en París con aguacero, del cual ya tengo el recuerdo. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, uno de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética, César Vallejo. Pero vayamos a hablar un poco más en profundidad de por qué a París y qué fue lo que le cautivó en aquel país. César Vallejo, en una etapa de su vida, empezó a sentirse cansado y abrumado al presentar y vivir tantas injusticias. Pensar en su arresto y esto le podría volver nuevamente a él fueron razones las cuales lo llevan a salir del país y a su vez recordar aquel sueño de ser parte del mundo cultural francés, el cual lo llevó a que un 17 de junio de 1923 Vallejo se embarca en el vapor La Oroya, siendo esta la última vez que pisaría el territorio peruano. Arribando en París un 13 de julio de 1923, Vallejo amaba su tierra natal, pero a la vez amaba los días parisinos, el movimiento literario y artístico, y no podía dejar de elogiar el encanto de la mujer francesa. El Perú era su tierra de infancia y juventud, esos años en que todo era ilusión, sin saber que Francia se convertiría en la escuela para su pensamiento, en la lección de vida que su temprana madurez necesitaba. Lugar donde viviría hasta el último día de su vida, cumpliendo así uno de sus sueños más deseados de nuestro gran poeta. Desde París, Vallejo abarcó prácticamente todos los géneros literarios: narrativa, teatro y ensayo. Se debe mencionar también su copiosa labor periodística, escribiendo así el artículo titulado Una gran reunión latinoamericana, escrito en enero de 1927. En otro artículo fechado en París en agosto de 1926 también publicó Piedra Negra sobre Piedra Blanca, en Poemas Humanos en 1939, donde anunciaba que moriría en París, siendo escrito un año antes de su muerte. Todos los poemas que escribió cuando vivía en París fueron publicadas después. El poeta santiagueño de Chuco no era una persona solitaria que evitara la compañía y no disfrutara de la conversación. Tampoco era extremadamente extrovertido. Esta normalidad en su trato con los demás se evidenció en varias ocasiones y aún hoy se puede comprobar que era amigo de Gómez Carrillo, Alfonso Arguedas, Pablo Picasso, los hermanos Abril de Vivero, Ibáñez, Juan Larrea y prácticamente todos los intelectuales latinoamericanos que vivían en Francia y España. Basta con ver las fotografías que existen de él para darse cuenta de que era un hombre dispuesto a la amistad y a la solidaridad. Sus cartas a menudo revelan los hermosos rincones del alma vallejiana, la forma tan emotiva y cariñosa en la que trataba a sus amigos. Daba la impresión de que los abrazaba con cada palabra
que les escribía. Fue esa demostración de amor y aprecio la que hizo que los conservara para siempre. Crisis económica de Vallejo. Después de que César Vallejo llegara a Europa, se encontró con una realidad desgarradora, ya que su vida en París estuvo marcada por una extrema pobreza, un ejemplo muy evidente de su constante interrupción de la corriente poética debido a la severas crisis económica que sufría, lo que le obligaba a tomar otros trabajos. Hubo un periodo en el que se vio atrapado en una sucesión de días de ayuno, debilitándose considerablemente físicamente y forzándolo a considerar otros países. A pesar de todo, mantuvo un profundo respeto y aprecio por la ciudad que lo acogía. Sin embargo, su encuentro con Georgina cambió sus planes y decisiones, aunque no fue una elección fácil, ya que amaba París. El hecho de querer morir allí era una clara manifestación de su afecto por la capital francesa. Vallejo consideró visitar otros países como Estados Unidos o como incluso regresar al Perú, pero finalmente decidió quedarse debido al amor que había surgido entre él y París. Esta decisión fue influenciada por Georgina, quien tuvo un papel determinante en su cambio de opinión. César Vallejo y Georgina se conocieron en plena invierno parisino en febrero de 1927. Al caer la noche, era un amor de leyenda. De 75 años matrimoniales, fue un amor que derribó estatus sociales, económicos, intelectuales, xenofobias, raciales, ideológicas y políticas. Georgina hizo todo cuando pudo para apoyar los proyectos e ideas marxistas del escritor Vallejo, llegando para ello a utilizar su herencia tanto económica como bienes materiales, constituyéndose por tanto en una columna esencial en su vida del autor de Trills. Vallejo caminó implicadamente hacia la muerte. Georgina quedó viuda a los 30 años y dedicó su vida exclusivamente a Vallejo, difundiendo y defendiendo su vida y su obra. El gran poeta peruana murió durante la mañana del viernes 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard Arago de París, donde había ingresado muy enfermo hace 3 semanas antes, sin que el equipo de 5 médicos encabezados por el afanado doctor Lemier hubiese podido establecer el diagnóstico del misterioso mal que lo mató lamentablemente. Los resultados de las pruebas de sangre y otros análisis clínicos y radiográficos resultaron inútiles para aclarar la causa de su enfermedad, según Georgette Vallejo, esposa del poeta. El doctor Lemier le dijo: "Veo que este hombre se muere, pero no sé de qué". A falta de un diagnóstico médico para explicar la causa de su prematura muerte, abundan otros diagnósticos establecidos por amigos, poetas, escritores, músicos e historiadores. Siempre pensamos en Vallejo como un poeta triste, melancólico y oscuro, de escritura muy difícil. Sin embargo, su escritura no es tan difícil, sino más bien compleja, intensa, profunda. Hemos intentado presentar a Vallejo más allá de los estereotipos, este poeta admirado por todos, estudiado por muchos académicos, pero conocidos por pocos. Vallejo presenta uno de los momentos más altos de la literatura peruana para el mundo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima.